Un enorme gusto recibir en este estudio a la embajadora del Reino Unido en México, Corinne Robertson. Vamos a hablar con ella, por supuesto, sobre el reciente proceso de salida de su país, del Reino Unido, de la Unión Europea, entre otros temas. Embajadora, ¿cómo está? Muy bien, gracias, muy bien. Muchas gracias por la invitación. Bueno, qué buen español habla la embajadora del Reino Unido. Gracias por estar con nosotros. Bueno, pues déjame comenzar con otra cosa. Ayer estuvo usted en un acto para lanzar una campaña para proteger al lobo mexicano y el estandarte de esa campaña pues es un futbolista mexicano, ¿no? Que juega con el Wolverhampton. De ahí también pues la protección a los lobos. ¿Cómo estuvo? Cuéntenos sobre su participación en este acto el día de ayer. Bueno, es un proyecto muy lindo con una colaboración entre Wolverhampton Wanderers y el Lobo Mexicano sí. A través de Raúl Jiménez, el futbolista tan exitoso en la Liga Premier. Sí. Entonces para mí fue un momento muy emocionante, además porque a nivel personal mi hija, que tiene 13 años, es fanática del fútbol, es futbolista, pero además le encantan los lobos, quiere ser bióloga de lobos cuando sea mayor. Entonces para ella también es un proyecto muy lindo. Pero para mí es algo, bueno, es un buen ejemplo de la colaboración, la relación tan estrecha entre el Reino Unido y México, gracias a Raúl Jiménez en este caso, para proteger la enorme biodiversidad de este gran país y para proteger, bueno, el lobo mexicano, porque hay que proteger las especies que están pues enhorabuena por este proyecto y vamos a seguirlo con mucha atención. Pero bueno, pasando ahora al tema del Brexit, de la salida del Reino Unido de la Unión Europea, que se concretó el viernes pasado a la medianoche, hora de Bruselas, pues empieza una nueva etapa de la historia, un Reino Unido pues fuera del bloque europeo con el que tiene una larguísima tradición. Sí, es verdad, es un momento realmente histórico para nuestro país y para la Unión Europea también. Después de un largo periodo de negociación, de incertidumbre, al final el viernes, el 31, salimos de la Unión Europea. Entonces es el comienzo de una nueva etapa donde podemos forjar una nueva relación con nuestros amigos europeos y mirar hacia el futuro. Bueno, ¿qué es lo que va a cambiar? Sabemos que hay un proceso de transición, un proceso de 11 meses en los que habrá que negociar nuevos acuerdos comerciales, una nueva relación en todos los sentidos. Se ha tomado como modelo el acuerdo entre la Unión Europea y Canadá para tratar de modelar la forma en que se relacionarán el Reino Unido fuera de Europa con el resto con los que permanecen como socios de la Unión Europea. ¿Cómo pinta el futuro en términos del comercio y otros aspectos de colaboración? Sí, bueno, durante este periodo, como dijiste, es un periodo de transición. Entonces, durante este periodo seremos tratados como país miembro de la Unión Europea para los efectos de acuerdos internacionales y para la ley, para efecto de la ley europea. Entonces tenemos este periodo de continuidad, lo que es importante para la certidumbre, para las personas, para las empresas y además para los países terceros como México. Entonces sigue la continuidad de comercio con México también sigue igual durante este periodo. Pero tenemos 11 meses para concretar nuestra futura relación económica con la Unión Europea. Entonces, como dijiste, vamos a buscar un tratado de libre comercio con la Unión. No queremos estar o seguir siendo parte de la Unión Aduanera, queremos retomar control de nuestras fronteras, nuestras leyes, nuestra política de comercio exterior también. Entonces, esa es una parte importante de la negociación. Pero pensamos que un tratado de libre comercio, como por ejemplo el acuerdo que la Unión Europea tiene con Canadá, sería una buena base para seguir adelante. Bueno, un punto pues muy polémico, de mucha disputa en el marco de este proceso de separación fue la frontera terrestre entre las Irlandas, entre Irlanda del Norte y la República de Irlanda. Finalmente, ¿qué va a suceder ahí? Sabemos, por ejemplo, que hay una carretera que cruza 6 veces la frontera. Sí. ¿Qué es lo que va a pasar ahí? ¿Va a haber controles duros en la frontera o se va a encontrar una solución pues que, digamos, sea buena para la relación y también sea buena en términos históricos, sí, por lo que ha sucedido en esa parte?
Bueno, queremos evitar una frontera dura entre Irlanda del Norte y la República de Irlanda. Eso es una parte fundamental para ambos lados de la negociación y fue una parte importante de la declaración política y parte del acuerdo sobre el retiro en octubre del año pasado. Entonces eso es importante a nivel económico, como dices, hay muchas empresas muchos productos, muchos bienes que cruzan varias veces la frontera, pero también es importante a nivel social y a nivel político. Después de tanto tiempo de guerra civil en nuestro país y problemas en la frontera, queremos evitar esta frontera dura. Entonces lo que tenemos es un tipo de protocolo en el acuerdo de retiro que explica lo que podría pasar para evitar esta frontera dura. Y lo que quiere decir es un poco complicado, pero Irlanda del Norte tendrá un tratamiento especial. Entonces los bienes que van del resto del Reino Unido a Irlanda del Norte no necesitarían revisiones aduaneras, pero los bienes que van a Irlanda del Norte con un destino final en la Unión Europea sí tendrán revisiones en la frontera entre el resto del Reino Unido y Irlanda del Norte, para evitar esta frontera dura. Pero Irlanda del Norte todavía será parte del Reino Unido y parte de la Unión Aduanera del Reino Unido. Entonces va a participar en tratados de libre comercio con países terceros. Pero tendrá que aceptar parte del mercado único para evitar esta frontera dura. Entonces tenemos los principios de este tipo de acuerdo para el tratamiento de Irlanda del Norte y vamos a ver cómo sigue este año. Y cómo finalmente el tipo de acuerdo que establecen en los próximos 11 meses. La relación con México, ¿qué cambiará con motivo de la salida del Reino Unido de la Unión Europea? Bueno, yo creo que es una muy gran oportunidad para fortalecer aún más las relaciones bilaterales entre el Reino Unido y México. Ya tenemos lazos profundos. Fuimos el primer país europeo en reconocer a México tras la independencia, el primer país en firmar un tratado de libre comercio con México. Y bueno, creo que es una oportunidad de llevar nuestra relación al siguiente nivel. El comercio va bastante bien con México, está creciendo 7% cada año. Somos la octava inversionista en México. Creo que en el sector de servicios financieros, por ejemplo, 25% de la inversión es inversión británica. A nivel de educación también los vínculos son fuertes. Somos el primer destino europeo para estudiantes mexicanos de posgrado, por ejemplo, y la tercera fuente de turismo aquí en México después de Estados Unidos y Canadá. Pero creo que es una oportunidad de hacer más con México. Recibimos el año pasado a nuestro canciller, Dominic Raab, y firmó una alianza de crecimiento inclusivo y sostenible con el Marcelo Ebrard, por ejemplo. Entonces hay una gama amplia de posibilidades para fortalecer esta relación. A nivel de la cooperación, por ejemplo, tenemos un fondo de cooperación aquí en México en temas de prosperidad y cambio climático. Y vamos a invertir en los próximos 4 años 6,000 millones de pesos a través de varios sectores para promover el desarrollo socioeconómico. Entonces, esa es una oportunidad de trabajar aún más estrechamente con México. ¿Los mexicanos podrán seguir visitando sin necesidad de visa el Reino Unido? Claro, nada va a cambiar para las empresas mexicanas, para los mexicanos que quieren visitar. Ahora también pueden visitar sin visa y quedarse hasta 6 meses y después buscar un visa para estudiar o trabajar. Entonces, este sistema va a quedarse durante este periodo de transición y en el futuro también. Por último, provienen del Reino Unido muchísimos visitantes, muchísimos turistas. Es uno de los países que más visita el país. ¿El tema de la inseguridad en el país ha repercutido en el número de visitantes o bien en pues la decisión de las empresas de invertir en México? Bueno, en cuanto el número de turistas, el número no parece cambiar a pesar de las preocupaciones por la inseguridad. Entonces, si los números van bien, van aumentando los números de turistas. Nos encanta el tequila mexicano, las playas, el sol. Por eso los británicos siguen viniendo a las costas mexicanas, sobre todo.
Pero sí, para las empresas, claro que la inseguridad siempre es una preocupación, sobre todo en ciertas regiones del país. En cualquier país es lo mismo, ¿no? En nuestro país también, cuando hay problemas de seguridad, es una preocupación. Pero lo importante, las empresas británicas están invirtiendo aquí. Como dije, somos el octavo inversionista. Quieren seguir invirtiendo en México. Estuve la semana pasada en Monterrey, por ejemplo, visitando una empresa grande de productos médicos británica que está empleando a 4,000 personas en México. Entonces, sí, siguen invirtiendo las empresas británicas y van a seguir invirtiendo. Pues, embajadora, un gusto que nos haya visitado en el estudio esta mañana. Muchísimas gracias. Muchas gracias a usted. Gracias. Corinne Robertson es la embajadora del Reino Unido en México.